¿Sabías que hay una forma de blindarte emocional y espiritualmente sin importar lo que ocurra a tu alrededor? Imagina por un momento vivir con una paz inquebrantable, donde ninguna palabra, mirada o circunstancia pueda sacudirte. Ese poder existe, y Jacobo Greenberg dedicó su vida a descifrarlo. No se trata de ignorar la realidad, sino de transformarla desde tu interior. Si alguna vez has sentido que las emociones ajenas te afectan más de lo que te gustaría, este video podría cambiar por completo tu percepción de la vida. Greenberg sostenía que nuestra mente es un campo lleno de potencial infinito, capaz de moldear la experiencia humana de maneras que parecen milagrosas. Pero el verdadero secreto está en la conexión contigo mismo. Hoy te revelaré una práctica que puede liberarte del estrés, las críticas y las energías negativas, permitiéndote caminar con una confianza imparable. No necesitas años de meditación ni conocimientos avanzados, solo disposición y presencia. Prepárate para ver el mundo con otros ojos. Quizás alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones parecen repetirse en tu vida, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable. O tal vez has notado que algunas personas logran mantenerse en paz y centradas sin importar lo caótico que sea su entorno. ¿Cuál es su secreto? La respuesta está en que la realidad que percibes no es más que una proyección de lo que llevas dentro. No existe una realidad objetiva, todo lo que experimentas es un reflejo de tus pensamientos, emociones y creencias más profundas. Así de sencillo, pero poderoso. Imagínate por un momento que llevas puestas unas gafas con lentes teñidos de azul. Todo lo que miras, el cielo, las flores, incluso tu propio rostro se verá azul. No es que el mundo sea azul, es que tus lentes lo hacen parecer así. De la misma forma, tus creencias internas colorean tu percepción del mundo. Si llevas dentro de ti inseguridades, miedos o resentimientos, la realidad reflejará esas emociones de formas inesperadas. La vida es como un espejo. Cuando algo te afecta profundamente, no es el evento en sí lo que tiene poder sobre ti, sino la interpretación que tu mente le da. Si alguien te critica y eso te duele, el verdadero origen del dolor no es la crítica, sino la creencia subyacente que tienes sobre ti mismo. Tal vez, en algún nivel, ya dudabas de tu valor o de tus capacidades. Y te diré algo, nada puede afectarte que no haya sido permitido por tu propia mente. Cuando comienzas a ver el mundo de esta manera, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que el poder siempre ha estado en tus manos. Las situaciones dejan de tener control sobre ti y empiezas a comprender que el cambio real ocurre desde adentro. Por ejemplo, imagina que asistes a una reunión y alguien hace un comentario sarcástico sobre tu trabajo. 3 personas reciben el mismo comentario, pero reaccionan de formas completamente diferentes. La primera persona se ríe y no le da importancia. La segunda se siente ofendida y responde de manera agresiva. La tercera se queda en silencio, pero se siente herida durante días. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la percepción interna de cada uno. El comentario solo es un estímulo neutro, la reacción viene del significado que cada persona le da. Debemos observar estos momentos como oportunidades de crecimiento. Si algo te duele, es una señal de que existe una herida interna que necesita ser sanada. En lugar de rechazar la emoción, obsérvala. Pregúntate, ¿qué parte de mí está reflejando esto? Este simple ejercicio puede transformar tu vida. Cuando empiezas a responsabilizarte de tus emociones y dejas de culpar al exterior, te liberas de una carga inmensa. Te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Greenberg sostenía que la realidad externa puede cambiar drásticamente si cambias tu percepción interna. Para demostrarlo, propuso un experimento mental. Piensa en una situación que te genere incomodidad. En lugar de reaccionar automáticamente, obsérvala como si estuvieras viendo una película. Pregúntate, ¿qué creencia mía ha creado esta situación? Cierra los ojos y visualiza cómo cambiaría la situación si liberaras esa creencia. Siente la emoción de haber resuelto el conflicto, incluso si aún no ha ocurrido físicamente. Este ejercicio no solo te ayuda a modificar tu percepción,
sino que también envía una señal clara a tu mente subconsciente. ¿Estás listo para dejar de ser una víctima de las circunstancias? Aceptar que la realidad es un reflejo de tu mundo interno puede ser desafiante al principio. Es más fácil culpar a los demás o al destino por lo que ocurre. Sin embargo, cuando das el paso hacia la autoconciencia, descubres una libertad inigualable. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas desde otro ángulo. Cada situación incómoda es un maestro disfrazado, una oportunidad para descubrir quién eres en realidad. Si aprendes a ver las críticas como espejos, los conflictos como oportunidades de crecimiento y las emociones como guías, nada ni nadie podrá afectarte jamás. Porque en ese momento entenderás que el verdadero secreto espiritual no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo ves. No necesitas esperar un momento especial para comenzar a aplicar esta enseñanza. Cada interacción, cada pensamiento y cada emoción son puertas abiertas hacia una mayor comprensión de ti mismo. La próxima vez que algo te afecte, detente. Respira profundo y recuerda, esto no es algo externo que me daña, es solo un reflejo de algo que vive dentro de mí. Pregúntate con curiosidad y sin juicio, ¿qué parte de mí está creando esta experiencia? Y luego observa cómo, poco a poco, tu mundo empieza a transformarse. Porque cuando cambias la forma en que miras la realidad misma cambia. Ahora que entiendes que la realidad es solo un espejo, es momento de pasar al siguiente punto, la resistencia y cómo amplifica el dolor. ¿Alguna vez has sentido que, mientras más intentas deshacerte de una emoción negativa, más fuerte se vuelve? Es como tratar de calmar las aguas de un lago golpeándolas. En lugar de aquietarse, el movimiento se intensifica. Jacobo Greenberg, en sus estudios sobre la conciencia y la mente, nos dejó una enseñanza poderosa: lo que resistes, persiste. El dolor emocional, la ansiedad, el miedo o la tristeza no crecen porque existan por sí mismos como entidades externas. Crecen porque los resistimos, porque intentamos ignorarlos o reprimirlos. Piensa en la última vez que te sentiste abrumado. Tal vez intentaste distraerte, ver una serie o sumergirte en el trabajo, pero en el fondo esa emoción seguía ahí como un eco constante. La razón de esto es sencilla: cuando te resistes a lo que sientes, la emoción se amplifica. ¿Y por qué evitamos las emociones negativas? La mayoría de las personas han sido educadas para creer que las emociones como la tristeza, el miedo o la ira son signos de debilidad. Vivimos en una sociedad que promueve el positivismo constante, donde se nos enseña que debemos estar siempre felices. Sin embargo, hay que recordar algo crucial: las emociones negativas no son enemigas, son maestras disfrazadas. Cuando intentamos reprimir lo que sentimos, es como si colocáramos una tapa sobre una olla hirviendo. El vapor sigue acumulándose hasta que eventualmente explota. Imagina que un día sientes ansiedad. La primera reacción puede ser pensar: no debería sentirme así. Debo calmarme rápido. Esto es malo. Pero aquí ocurre algo curioso: en lugar de disminuir, la ansiedad aumenta, se intensifica. Porque, en esencia, estás luchando contra ella. La resistencia es como un amplificador emocional. Debemos observar este proceso desde otra perspectiva. La ansiedad, el miedo o la tristeza son solo respuestas naturales de tu mente y cuerpo. No son enemigos que necesitan ser derrotados. Recuerda esto: aceptar es liberar, resistir es encadenarse. Es importante aclarar que aceptar una emoción no significa rendirse ante ella ni resignarse a sufrir. Aceptar implica reconocer la emoción sin juicio, es permitir que exista sin pelear contra ella. Piensa en una tormenta. No puedes detener la lluvia golpeando las nubes, pero sí puedes abrir un paraguas o simplemente observar desde un refugio. La tormenta pasará por sí sola. Lo mismo ocurre con las emociones. Cuando las aceptas, les quitas el poder de gobernarte. Te daré otro ejemplo. Imagina que estás teniendo un día complicado y de repente sientes una fuerte sensación de tristeza. Si intentas decirte:
No quiero sentir esto, tengo que ser fuerte. La tristeza probablemente aumentará, pero si en lugar de resistir decides aceptar la emoción, sucede algo distinto. Hay una práctica simple pero profundamente transformadora para manejar el dolor emocional cuando sientas una emoción negativa. Haz una pausa, reconócela sin juzgar. Daid mentalmente: está bien sentirme así, es solo una emoción. Respira profundo y permite que la emoción esté ahí sin querer cambiarla. Repite: esto no me define, es solo una parte de mi experiencia en este momento. Al practicar la aceptación, algo notable ocurre: las emociones dejan de controlarte. Esto no significa que las emociones negativas desaparezcan de inmediato, pero con el tiempo comienzan a perder intensidad y duración. Las emociones son como olas en el océano de la mente. Si intentas resistirlas, chocarán con fuerza, pero si las dejas pasar, eventualmente se disuelven. Cada emoción tiene un mensaje oculto. La tristeza puede estar señalando la necesidad de soltar algo, el miedo puede estar indicando una creencia limitante que debe ser transformada, y la ira puede estar mostrando un límite que necesitas establecer. Las emociones no son más que visitantes temporales. Tú decides cuánto tiempo se quedan. Entonces, la próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de resistir, invítala a entrar, siéntela, obsérvala y permite que te enseñe lo que necesitas aprender. Pero aceptar no significa ser pasivo, y aquí es donde entra el poder de la presencia. Probablemente alguna vez te hayas sentido atrapado en una espiral de pensamiento sobre algo que ya pasó o sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Es como si tú estuvieras en todas partes menos aquí en este preciso instante, y curiosamente, mientras más te alejas del presente, más vulnerable te vuelves a lo que ocurre a tu alrededor. Jacobo Greenberg reveló que el secreto para que nada ni nadie te afecte radica en el poder de estar plenamente presente. Estar presente te convierte en el observador, no en la víctima. ¿Pero qué significa esto exactamente? Cuando presente, dejas de identificarte con las emociones, pensamientos y situaciones externas. No significa que dejes de sentir o experimentar la vida, sino que te conviertes en el testigo de tu propia experiencia, lo que te otorga una fuerza y claridad inquebrantables. La mayoría de las personas no viven en el ahora, viven atrapadas en las historias que se cuentan sobre el pasado o las preocupaciones por el futuro. Esta desconexión ocurre porque nuestra mente ha sido entrenada para divagar, para buscar respuestas en lugares donde no las hay. El pasado nos arrastra con arrepentimientos, culpas y recuerdos que ya no podemos cambiar. El futuro nos llena de ansiedad, miedo y expectativas sobre cosas que aún no han sucedido. Estar presente rompe con este ciclo, te libera del peso del tiempo psicológico y te ancla en el único lugar donde realmente puedes ejercer control. El ahora. Greenberg hablaba del concepto del observador silencioso. Imagina que dentro de ti hay una parte que nunca cambia, una parte que observa sin juzgar, sin reaccionar. Esta parte es pura conciencia y solo se activa cuando estás totalmente en el presente. Cuando operas desde este estado, te conviertes en testigo de tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellos. Por ejemplo, imagina que alguien te critica durante una reunión de trabajo. Tu mente, si está desconectada del presente, puede reaccionar de dos formas: desde el pasado: siempre me han visto débil, otra vez ocurre lo mismo; o desde el futuro: ¿qué tal si esto afecta mi reputación y si me despiden? Pero si estás anclado al presente, te darás cuenta de algo profundo: es solo una experiencia que está ocurriendo ahora mismo. La crítica existe, pero tú decides si la adoptas o simplemente la observas. La clave está en el presente, ahí ocurre la verdadera libertad. Cuando surge una emoción intensa como miedo, ira o tristeza, la tendencia natural es querer escapar o luchar contra ella. Sin embargo, el verdadero refugio no está en huir, sino en adentrarte por completo en el momento presente. Imagina que estás pasando por un momento de frustración. En lugar de resistir esa emoción o dejar que te consuma, puedes hacer lo siguiente: haz una pausa, respira profundo y vuelve tu atención a la hora. Observa la emoción sin juzgarla, siente la presencia de tu cuerpo, escucha los sonidos a tu alrededor, nota cualquier sensación física. Cuando estás plenamente en el presente, la emoción pierde su poder, no porque la suprimas, sino porque la aceptas como parte de la experiencia sin identificarte con ella. La verdadera prueba del poder de la presencia ocurre en medio del conflicto o la dificultad. Es fácil estar presente cuando todo está en calma, pero el verdadero dominio se alcanza cuando puedes mantener la presencia. Durante los desafíos, piensa en una discusión acalorada. Tu mente puede impulsarte a reaccionar, a defenderte o atacar, pero si haces una pausa y llevas tu atención a la hora, la energía de la discusión se disuelve. Te conviertes en un testigo consciente, alguien que observa lo que ocurre sin dejarse arrastrar. Desde este espacio de calma interna, puedes responder con sabiduría y claridad.
Supongamos que estás atrapado en el tráfico llegando tarde a una cita importante. El impulso natural es frustrarse, maldecir el tráfico o anticipar las consecuencias de llegar tarde. Pero ¿qué pasa si decides simplemente observar la experiencia? Observas el volante en tus manos, sientes tu respiración y escuchas los sonidos del entorno sin resistirte a ellos. El tráfico sigue allí, pero tu experiencia cambia por completo. Ya no eres de la situación, eres un observador que elige permanecer en paz. Una de las prácticas más sencillas pero efectivas es dedicar 5 minutos al día a sentarte en silencio observando tu respiración. Para hacerlo, encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Lleva tu atención a la respiración, no intentes cambiarla, solo obsérvala. Si tu mente divaga, suavemente tráela de regreso a la hora y permanece en ese estado durante 5 minutos. Este simple ejercicio fortalece tu capacidad de estar presente en la vida diaria. Tanto el pasado como el futuro son proyecciones mentales, no existen en la realidad tangible. El pasado vive como un recuerdo y el futuro como una anticipación. Cuando te das cuenta de esto, entiendes que el único lugar donde realmente puedes actuar es el alguien puede recordarte un error que cometiste hace años, pero si estás anclado a la hora, ese error no tiene poder sobre ti. Eres libre en cada nuevo instante al vivir en el presente. Tiene sus beneficios, tus pensamientos se dietan y tu mente se vuelve más lúcida. Dejas de preocuparte por cosas que aún no ocurren o que ya pasaron. Las emociones pierden intensidad porque las observas, resistirlas, escuchas mejor y te conectas más genuinamente con los demás, y la inspiración fluye cuando tu mente no está saturada de ruido mental. La presencia es la puerta de entrada al despertar espiritual. Cuando estás presente, tu conciencia se expande, dejas de ver el mundo desde una perspectiva limitada y comienzas a experimentar la vida de manera más profunda y conectada. Estar presente te permite ver la belleza en lo ordinario, encontrar significado en cada experiencia y redescubrir la magia que existe en el momento. Por supuesto, que estar presente no siempre es fácil. Nuestra mente está condicionada a buscar distracciones, a huir de la hora. Pero cada vez que eliges regresar al presente, incluso por unos segundos, estás fortaleciendo esa habilidad. La presencia no solo te protege, también te permite elegir conscientemente tus respuestas. ¿Alguna vez has sentido que reaccionaste impulsivamente ante una situación y luego te arrepentiste? Tal vez dijiste algo en medio del enojo o tomaste una decisión desde el miedo. Si esto te resulta familiar, no estás solo. La mayoría de las personas viven en modo automático, reaccionando a los estímulos del entorno sin detenerse a reflexionar. Pero existe una forma sencilla y poderosa de romper este ciclo. El verdadero poder reside en la capacidad de pausar y elegir conscientemente. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. Ese breve instante, aunque parezca insignificante, contiene el secreto para que nada ni nadie te afecte jamás. La pausa es ese pequeño momento en el que, antes de reaccionar, te detienes. Es un instante de silencio interno, una oportunidad para observar la situación desde una perspectiva más elevada en lugar de dejarte arrastrar por impulsos o emociones desbordadas. En ese breve respiro tienes acceso a algo crucial: claridad, conciencia y elección. Cuando haces una pausa, recuperas tu poder personal. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu experiencia. Para entender el valor de la pausa, primero debemos comprender por qué la mayoría de las personas reaccionan sin pensar. Esto ocurre porque nuestra mente está condicionada. Desde niños aprendemos a responder rápidamente a situaciones. Este mecanismo, útil en ciertos contextos, se convierte en un hábito que gobierna nuestra vida diaria. El cerebro busca eficiencia. Responder de inmediato es más fácil que detenerse a reflexionar. Nuestro cerebro toma atajos y responde de acuerdo con patrones del pasado. El ego quiere protegerse. Cuando nos sentimos atacados o desafiados, el ego activa defensas automáticas. Estas respuestas no siempre son sabias, pero están diseñadas para evitar el dolor o el rechazo. El problema es que estas reacciones no siempre reflejan quién eres realmente. Muchas veces actuamos de maneras que luego lamentamos, simplemente porque no nos dimos el tiempo para pausar. La pausa interrumpe este ciclo automático. Es como presionar el botón de pausa en una película justo antes de una escena crucial. Te permite observar lo que está ocurriendo sin dejarte arrastrar por la trama. Por ejemplo,
estás en medio de una discusión, alguien te habla con enojo y sientes la urgencia de responder en el mismo tono. Pero en lugar de dejar que tus emociones tomen el control, haces una pausa de 3 segundos. Ese pequeño espacio cambia todo. La emoción pierde intensidad, tienes tiempo para respirar y calmarte, y desde la calma eliges una respuesta diferente, tal vez más comprensiva o asertiva. La verdadera libertad no es externa, sino interna. No se trata de controlar las circunstancias, sino de controlar la manera en que respondes a ellas. Cada vez que haces una pausa, estás entrenando tu mente para resistir el impulso de reaccionar, cultivar la paciencia y actuar desde la conciencia, no desde el ego. Con el tiempo, esta práctica transforma por completo tu relación con el mundo. Dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que responde desde la sabiduría. La pausa no es complicada, pero requiere práctica. Te compartiré otro ejercicio simple que puedes aplicar desde hoy. Un ejercicio de 3 segundos. Cada vez que sientas el impulso de responder rápidamente en una conversación, discusión o situación estresante, detente. Cuenta mentalmente hasta 3. Durante esos 3 segundos, respira profundo y observa lo que estás sintiendo. Luego, elige conscientemente cómo responder. Repite este ejercicio tantas veces como sea necesario a lo largo del día. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo se convierte en un reflejo natural. La pausa no es solo un respiro, es una oportunidad para elegir de manera consciente. Cada vez que eliges desde la conciencia, estás creando una nueva realidad. Si eliges responder con amor en lugar de ira, estás construyendo una experiencia diferente. Si eliges la paciencia en lugar de la impaciencia, estás modelando un camino para tu vida. La vida se convierte en una serie de elecciones conscientes. Imagina que un amigo cancela una cita a último momento. La reacción automática podría ser molestarte o sentirte ignorado. Pero al hacer una pausa, eliges ver la situación desde otra perspectiva, quizá tuvo un imprevisto. Voy a aprovechar este tiempo para hacer algo que disfrute. Esa elección cambia tu experiencia y tu día. La pausa es una práctica espiritual en sí misma. En ese breve espacio de silencio, te conectas con algo más profundo, tu verdadera esencia. Cuando haces una pausa, estás reconectando con el presente, tu conciencia más elevada y la fuente interna de paz y sabiduría. La pausa es un recordatorio de que no eres tus pensamientos ni tus emociones, eres el observador, el que elige. Muchas veces caemos en patrones negativos simplemente porque no nos damos el espacio para cuestionarlos. Reaccionamos desde heridas pasadas, respondemos desde creencias limitantes o nos dejamos llevar por emociones momentáneas. La pausa corta ese patrón. Es como abrir una ventana en una habitación oscura, dejando entrar la luz de la conciencia. Cada vez que eliges pausar, estás rompiendo una cadena de reacciones automáticas, sanando viejas heridas al responder desde un lugar nuevo y cambiando la narrativa interna que dicta tu vida. Al incorporar la pausa en tu vida, tu sistema nervioso se calma, reduciendo el impacto del estrés. Tienes relaciones más saludables porque las pausas evitan respuestas impulsivas y promueven la comunicación consciente. Tienes mayor claridad mental y te permites ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y equilibrada. Te sientes en control de tus respuestas y decisiones. Obtienes paz interna porque menos reactividad significa más tranquilidad y equilibrio emocional. El dominio de la pausa es uno de los signos de verdadera maestría personal. No es algo visible, pero transforma silenciosamente cada aspecto de tu vida. Recuerda, no es la situación la que te afecta, sino la manera en que eliges responder a ella. Y esa elección comienza con una simple pausa. Pero, ¿cómo podemos mantener esta calma frente a otros? Aquí es donde la compasión se convierte en tu mayor herramienta. Quizás te has sentido herido por las palabras o acciones de otra persona. Tal vez una crítica injusta, una actitud fría o incluso un comentario que parecía insignificante logró quedarse contigo durante días generando malestar. Pero hay una verdad que puede cambiar por completo la forma en que percibimos estos momentos:
la compasión disuelve cualquier barrera. No es una frase poética sin peso, sino una herramienta poderosa que tiene el potencial de transformar el conflicto y liberarte de la carga emocional que otros puedan generar en ti. La clave radica en entender que los demás también proyectan su realidad interna, al igual que nosotros. Cuando alguien nos ataca con palabras o acciones negativas, tendemos a tomarlo de manera personal. Nos sentimos víctimas de una injusticia, creyendo que el otro nos ha hecho daño deliberadamente. Pero hay que mirar más allá de la superficie. Lo que alguien dice o hace es una proyección de su mundo interno. Si una persona actúa con rabia, celos o desprecio, es porque está luchando con su propia oscuridad. En realidad, no te están atacando a ti, sino reflejando su conflicto interno. Por ejemplo, piensa en alguien que te haya criticado duramente. Podría ser que esa persona esté proyectando sus propias inseguridades. Tal vez, en lugar de sentirse suficiente, carga con sentimientos de inferioridad y los disfraza de arrogancia o juicio. Cuando comprendes que el dolor de otros es una proyección, dejas de tomarte sus palabras como algo personal. La compasión no es sinónimo de debilidad. Es, de hecho, una de las mayores expresiones de fuerza espiritual. ¿Qué es la compasión realmente? Es la capacidad de ver el sufrimiento ajeno sin juicio. Es reconocer que detrás de cada acción hiriente hay una historia que no conocemos. Cuando miras a alguien con compasión, su energía cambia. Ya no es tu enemigo, se convierte en un ser humano que está sufriendo. Esto no significa justificar conductas dañinas, sino entender su origen y no dejar que te arrastren emocionalmente. El conflicto no puede sobrevivir en presencia de la compasión. Imagina una discusión intensa. Dos personas elevan la voz, cada una defendiendo su punto de vista. Ahora imagina que una de ellas, en lugar de responder con enojo, hace una pausa y elige observar al otro con compasión. De repente, la energía cambia. El tono se suaviza, la tensión disminuye y hay espacio para el entendimiento. Esto ocurre porque la compasión desarma al ego. El ego se alimenta de la confrontación, pero cuando encuentra empatía, pierde su fuerza. Greenberg nos anima a practicar la compasión de forma intencional, especialmente en situaciones que normalmente nos irritarían o nos harían reaccionar. Ante cualquier situación de tensión, haz una pausa, respira profundamente y repite mentalmente: esta persona también está lidiando con algo que no veo. Permite que esta frase guíe tu respuesta. No necesitas decirlo en voz alta, pero este simple acto interno cambia la forma en que percibes el conflicto. Por ejemplo, estás en el tráfico y alguien te grita desde otro auto. En lugar de responder con enojo, haces una pausa y piensas: quizás esta persona tuvo un mal día o está pasando por algo difícil. Ese pensamiento te permite soltar la situación y seguir adelante sin cargar emociones negativas. La falta de compasión genera resentimiento y rencor, emociones que terminan pesando sobre ti, no sobre la otra persona. Sin embargo, cuando eliges mirar con compasión, experimentas paz mental al dejar de cargar con el enojo ajeno. Te sientes más ligero. Tienes relaciones más saludables porque la empatía abre puertas al diálogo y la reconciliación. Además, logras libertad emocional, ya que no dependes de las acciones de otros para sentirte bien. Imagina que un compañero de trabajo actúa de forma hostil. Puedes verte tentado a responder de la misma manera, pero al aplicar la compasión te liberas del juego del ego y mantienes tu paz interna. La compasión no transforma solo a la otra persona, te transforma a ti primero. La compasión tiene un efecto dominó. Cuando eliges responder con empatía, rompes el ciclo del dolor y previenes que se siga propagando. Supongamos que alguien con una actitud negativa recibe una respuesta compasiva. Esto puede suavizar su estado emocional y, a su vez, influir en cómo trata a otros más adelante. Así es como la compasión no solo transforma conflictos personales, sino que también contribuye a la transformación colectiva. Cada acto de compasión es una semilla que florece en lugares que ni siquiera imaginas. Pero no podemos hablar de compasión sin mencionar un aspecto crucial: la autocompasión.
Muchos de nuestros conflictos internos surgen de la falta de empatía hacia nosotros mismos. Nos juzgamos duramente por errores pasados, nos exigimos perfección y cargamos culpas innecesarias. Así que, cuando cometas un error, en lugar de criticarte, di mentalmente, estoy aprendiendo y creciendo con esta experiencia. Recuerda que eres humano y mereces el mismo nivel de compasión que ofreces a otros. Para Greenberg, la compasión no solo es una herramienta emocional, sino también una vía hacia el despertar espiritual. Cuando practicamos la compasión, disolvemos las barreras que nos separan de los demás y reconocemos la unidad de toda existencia. Por ejemplo, al observar el sufrimiento de otro, en lugar de verlo como algo ajeno, puedes reconocer que en esencia somos parte de una misma red de experiencias humanas. Esta perspectiva no solo transforma tu relación con el mundo, sino que te conecta con niveles más profundos de conciencia. Sin embargo, la compasión no significa permitir abusos. Aquí es donde los límites juegan un papel fundamental. Si alguna vez te has sentido incómodo diciendo no o has dejado pasar situaciones donde sentías que se cruzaban tus límites solo para evitar el conflicto, te recordaré algo fundamental: tus límites definen lo que valoras. Establecer límites no es egoísmo ni frialdad, es una manifestación de amor y respeto propio. Cuando marcas un límite, envías un mensaje claro al universo: esto es lo que merezco. Las experiencias que vivimos son reflejos de nuestro mundo interno. Si las personas a tu alrededor tienden a sobrepasar tus límites, es una señal de que de alguna manera tú mismo no estás respetando tus necesidades. Permitir que otros te falten al respeto, te interrumpan o te manipulen solo revela la falta de claridad con la que has definido tus propios valores. Imagina que un compañero de trabajo te interrumpe constantemente durante reuniones. Aunque te molesta, decides callar para no causar problemas. Sin embargo, cada vez que cedes, tu incomodidad crece. Ahora piensa, ¿qué estás enseñando al otro con tu silencio? Estás enviando el mensaje de que tus ideas no son tan importantes como las suyas. Un límite sano sería decir con calma: entiendo tu punto, pero me gustaría terminar mi idea antes de que continuemos. Es firme pero respetuoso y, lo más importante, establece un precedente. Podemos ver los límites como actos de amor hacia nosotros mismos. Cuando te respetas, los demás aprenden a hacerlo también. Establecer límites no separa, conecta. Te conecta con tu esencia, con lo que valoras y con lo que consideras innegociable. Amar a los demás empieza con amarte y respetarte a ti mismo. Los límites claros no solo protegen tu energía, sino que también mejoran tus relaciones. Al comunicar tus necesidades de forma auténtica, creas conexiones más sinceras y equilibradas. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde sientes que más se cruzan tus límites. Haz una lista rápida. ¿Quiénes son las personas con las que te cuesta decir no? ¿Qué situaciones generan incomodidad y sientes que podrías manejar de otra forma? Luego, formula respuestas claras que puedas usar en esos momentos. Por ejemplo, aprecio tu entusiasmo, pero necesito algo de espacio para procesar esto. Establecer límites no es fácil, pero es necesario. Tus límites definen lo que valoras, y al respetarte, abres el camino para que nada ni nadie pueda afectarte jamás. Hoy aprendiste que la realidad es una proyección. Lo que resistes, persiste. La presencia te protege, la pausa te da poder, la compasión transforma y los límites te preservan. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave, intacto, para enviarte un saludo especial en el próximo video. No olvides que nada ni nadie puede afectarte si tú no lo permites. El verdadero poder está y siempre ha estado dentro de ti.